Ahora no quieren venir. Es muy gratificante ser profesoras y profesores de personas que tienen tantas ganas de aprender y de superarse, porque no hay que olvidar que efectivamente las condiciones de vida son bien duras. ¿Dónde hay luz eléctrica? En la misión y ahí en los centros de las ciudades, de Chiriaco, de Imasita. Entonces nuestras alumnas, queriendo mucho a sus familias y valorando los aspectos positivos, en realidad nuestras alumnas desean salir de sus comunidades. Nuestras alumnas, que hacen la secundaria con muchísimo sacrificio, no se están proyectando a regresar a sus comunidades a vivir como viven sus mamás o donde están sus familias, ¿no? Se están proyectando ellas quieren hacer estudios superiores y quieren ser maestras o quieren ser secretarias o quieren ser enfermeras o... Anita, ¿cuánto tiempo la hermana Mari Carmen es profesora en Chiriaco y formó parte de la comisión que investigó los hechos de Bagua. La mayoría de la comisión respaldó sin reservas la versión oficial, que culpabiliza a unos indios violentos provocados por políticos de la oposición y por misteriosos intereses extranjeros. Mari Carmen y otro comisionado, el aguajún Jesús Manasés, no quisieron firmar un informe que consideran incierto. Hemos dejado de ser aquel indígena que no sabía hablar el castellano para poder entender a los que no son los nuestros. Pero la otra parte no se ha preocupado, así como nosotros, para entendernos a nosotros. Mari Carmen y Jesús, desafiando todo tipo de presiones, siguieron investigando, haciendo una encuesta exhaustiva sobre el terreno para redactar un informe alternativo en el que culpan al gobierno de la masacre. En realidad ellos tienen una autoconciencia de que son superiores, de que ellos tienen la sabiduría, de que ellos tienen lo mejor, de que ellos tienen el planeta sano. A mí eso me gusta. Hoy en día, cuando uno habla de los roles de las iglesias, evidentemente la iglesia católica, con sus diferentes órdenes, unos son más comprometidas que otras, la iglesia parece pro-indígena, a tal punto que en el último episodio de resistencia indígena que terminó en una tragedia en Bagua, el gobierno acusó al vicariato de Jaén de haber sido partícipe de la violencia. En cambio, la iglesia protestante, de origen norteamericano, de origen luterano, es una iglesia que a principios del siglo XX era una iglesia totalmente renovadora, una iglesia moderna. Hoy en día esa iglesia es una iglesia, desde mi punto de vista, absolutamente reaccionaria, atrasada y primitiva. ¿Por qué? Porque las iglesias de origen protestante dicen que la cultura indígena, las costumbres indígenas, la cosmovisión indígena es parte del primitivismo y el atraso de los pueblos indígenas. La forma para que estos indígenas, estos peruanos, puedan acceder al cielo y a la eternidad es renunciando a sus costumbres, a su cultura, a su identidad. ¿Por qué? Porque estas formas culturales, esas expresiones identitarias son parte del pecado. Hoy en Yutupis, como es día de fiesta, hay banquete, empezando por los gusanos suri. Y esta es una comida favorita para las mujeres embarazadas. Un varón, si no sabe sacar suri blanco, te puede botar la mujer, te puede abandonar. Lo envolvemos y cocinamos en la candela. Yo comí este bicho, lo tenía que comer primero por la cabeza para que no me mordiera. Porque muerden, ¿eh? A mediados del siglo XX, los aguajún Wampis cambiaron su tradicional forma de vida nómada por una más sedentaria a partir de que les construyeron escuelas y se fueron agrupando en torno a ellas. La salsa está riquísima.
Al dejar de ser nómadas, fueron agotando los recursos a su alrededor y la comida empezó a escasear. Cuando quieren conseguir carne, tienen que pasar más y más días en el bosque. En los ríos casi no quedan peces, y lo que están haciendo ahora es construir piscigranjas para garantizar mínimamente su autonomía alimentaria y evitar así depender del dinero. En la Amazonía, los indicadores socioeconómicos que más crecen son 4. Primero, pobreza. Segundo, desnutrición. Tercero, población. Y cuarto, erosión de los recursos naturales. O sea, la visión de una Amazonía entera es una visión ilusoria. En la comunidad de Yutupis, Abreu hace una gira de visita a amigos de otros viajes, una oportunidad para intercambiar puntos de vista. Explícale que me abrieron el pecho y me sacaron el corazón. Sí, me sacaron el corazón y me le pusieron una aorta. Y vivo perfectamente. Es una gran cosa, la cirugía y la medicina también. Pero... A mí también han quebrado mi pecho también, un paro aquí también. ¿Ah, sí? Y nos vamos a tener Este es Ancuas, un sabio, abuelo político de Edwin. Su esposa nos invita a masato, bebida ritual y cotidiana a un tiempo. Lo ha preparado masticando ella misma la yuca, que luego fermenta ganando algo de alcohol. Hoka puhuta ik así dekai hoka apas pudum hoka enkema ina achima winia kuiskab ik puhut deko asa bangkang ai kamawa to sa nu ansuk batsamai nama siama samai nama to sa doka tundawe apas ilo tai I ok dunia mu ni ina awa junto sa ni yutopa kui iska kakai banki awa juntis ka iwa kuasa aus asa iwa kuasa kakunu kakai ni iska mangkang ai kamwa to sa wakai ik ni ai kamakuis ik wakai dunia wakai wasa vika kasian wa antuchu papinchika ausachu dunia sa ina uchi huma escuela lo ina uchi inka unui mama te punu wasa ina uchi akata ame papi auso mon guardo kita duska ai kana spesa tita to sa akata akupkamun I munti akatiamun delehinti minabo ba delehinti tu itatus ina mama miktamu ikamu. Los movimientos indígenas aparecen justo en el momento en el que las bases económicas y lingüísticas y culturales de estos pueblos empiezan a sufrir transformaciones profundas. Y en esas condiciones ya el modo indígena de vivir, el modo indígena de producir, tiene serias dificultades de reproducción. Lo importante es saber si habrá fuerza suficiente para ganar esa batalla. Hay dirigentes perseguidos, hay dirigentes que están en, ¿cómo se llama?, con libertad condicional, y entonces, por lo tanto, nosotros no podemos, ¿cómo se llama?, yo por lo menos no puedo, públicamente no puedo hablar en contra del gobierno, no puedo, o sea que estoy maniatado. Deverio Cayap es el líder más reconocido de la cuenca del Cenepa. Él escucha a los sabios de la zona, pero también lo asesoran expertos occidentales. Y entre unos y otros han llevado el caso de la ilegal minera Afrodita, la del Cerro Cumpanán, a tribunales de justicia internacionales. Cevelio recibe periódicamente amenazas de muerte.
Otohiak mahiti menuni ka otohiak at himam sawan po yung suimawa at tabanto ka mata. Dot ikamano ano yung otong sa tawadoka. Muang ka pa. Yambay ino yabe yonchuk o de kobrok bi uhak may kasing basan ino equipo at suntambay equipo wenso pa jaki as ni empake tato meno sing at suntambay. Kapo sain pa. Ikika vi bukai ono tuke kahin ganos bukai tsuevika. Awa mata intashuta Hunika bukegata, ahoma ya pangmama bukegata wa iwapa, aputi que manieva ya Juan en toda China no, Bagua, Jaén, Lima, Huanta, Aven, Taquitmen. Se convirtieron en el mayor grupo de oposición política en el gobierno de Alan García. Pusieron contra la espada y la pared al modelo neoliberal y detuvieron el proceso de transnacionalización de la Amazonía. Eso explica la violenta respuesta del gobierno, eso explica la hostilización y el asedio judicial contra los indígenas, y eso explica que el gobierno intente aprobar una ley de traslado de poblaciones para poder ejecutar este gran proyecto multinacional. Ahora... Bueno, Abreu, Antonio, ¿qué les pareció a usted llegar a Yutupis? ¿Cómo aquí has visto cómo está la gente? Posiblemente los maestros, los directivos que llevan todo, me da la impresión de que se esfuerzan porque veo que hay ganas de hacer, pero veo poca prosperidad. La carta para el presidente yo se la mandé, cumplí con mi cometido y sé que le ha llegado. Estaba preparando un DVD de cómo está la carretera, que estaba muy mal. Hablé con Pluspetrol porque tenía mucha posibilidad de hablar con el fundador y presidente, con los hijos, con la mujer, y les mandé también la carta. Nadie me dijo nada, pero ahora llego aquí y veo que realmente la carretera en un tramo muy grande está hecha. Yo no sé si influyó un poquito mi carta. A veces una carta puede ser una chispita que enciende la mecha otra vez. Tayunsa es una de las comunidades con las que Abreu tiene más relación desde su primera visita al Marañón hace unos años. Ya en aquel entonces generó entre la población confianza suficiente como para que le entregaran esta carta, solicitando a quien pudiera ayudarles cosas importantes como una carretera de conexión con el mundo. Le agradecemos bastante a usted por ese servicio que hizo usted a esta comunidad, a los niños. Recibimos el dinero que usted envió y nos ha servido bastante. @yahoo.es. Ahora ya tenemos la carrerita hasta aquí, la carretera. Era una de las cosas que solicitábamos. La carretera que sale de Bagua hacia la selva, por donde hemos venido, continúa siendo una desgracia. Las obras avanzan de año en año, como atestigua Abreu. Después de todo, el gobierno necesita que se abran las comunicaciones a todo este territorio por explotar. Pero el camino sigue siendo largo y duro, y acaba en pocos años los coches que se atreven a internarse. Campanita, nuestro chofer, se la hace casi todos los días, con lo cual, por cierto, conoce a todo el mundo. Nosotros estamos forjando un partido político independiente. Un día me tocó de pasajero el padre Fermín, pues. El padre Fermín es malcriado igual que Antonio. Ellos lo sueltan nomás. Y hablando de política, padre Fermín, ¿qué puedo hacer para yo ganar las elecciones? Pues Campana, tienes que hablar la verdad. Decir solamente la verdad y vas a ganar las elecciones. Le digo, pero aquí si hablo la verdad nadie me va a creer. Acá tengo que engañar. Entonces pues te vas a la mierda, o sea, así vas a perder. Pues Campanita opina que esta carretera de doble piso que están construyendo es una birria y no va a durar ni 2 años. En cuanto a Pluspetrol, es una multinacional petrolera de origen argentino, una de las primeras en explotar estas tierras. Este es el río Tigre, completamente contaminado por sus vertidos, de hedor insoportable, por cierto. Los indígenas achuar de la zona, también jíbaros, le han puesto el nombre de vómito negro a la hepatitis fulminante que mata a la gente después de comer pescado envenenado. 80 derrames en 4 años de actividad, y cuando aplican supuestas técnicas de reinyección ya se ve que para mucho no sirven. Se va por acá, se va al río.
los vídeos de internet con sus vertidos pusieron sobre aviso a los aguajún. Porque bien claro tenemos un ejemplo ahí por abajo donde viven los hermanos Achuar. Ahí hemos visto bastante contaminación del suelo, del agua y de los peces. Y por eso no queremos que suceda acá en nuestra zona, porque nosotros tomamos agua de acá. Este es un barcomina brasileño fondeado en Imacita. La población no deja a los brasileños operar en sus aguas y el alcalde ha tenido que prometerles escolta de protección Marañón abajo hasta llegar al siguiente pueblo, Nieva, que es más mestizo y donde quizás sí les dejen operar. Yo les sugeriría y les recomendaría, así con todo corazón, de que se debe esperar. Hay que pensar de que la organización indígena no es piramidal, es horizontal. El pueblo es el que manda. El diálogo es la mejor arma para resolver todo tipo de problemas. Tener paciencia, esperar para allá. Carlos Navas es el alcalde de Imacita. La presión de la población es no a las actividades mineras, no a estas actividades que traen como consecuencia pues, el derrame del plomo y del mercurio en el río. Sabemos que tarde o temprano se va a tener que explotar, pero primero hay que tener las condiciones necesarias en nuestra población y tener también gente preparada, también parte del pueblo Avaruna, que tener técnicos especializados en cuestiones mineras para que se pueda hacer una extracción sin maltratar el medio ambiente. Navas, aunque es mestizo, está totalmente involucrado en la lucha amazónica y su trayectoria hasta el momento muestra compromiso y coherencia política. Pero él mismo reconoce un tema inquietante. Mucha plata está soltando el gobierno en sobornando dirigentes. Hay varios que han tirado la toalla, ¿no? Están tirando la toalla algunos, pero porque les han dado... Sí, de eso también hay que hablar. Y es que en estas tierras abandonadas por el Estado, el dinero escasea y puede llegar a ser una tentación demasiado fuerte. A veces hay traiciones dentro de las organizaciones indígenas y pueden darse vocaciones políticas bastante dudosas, como viene a decir Rodrigo Montoya, antropólogo. Hasta hace solamente 30 años, en el Perú, el puesto de alcalde era un puesto nunca pagado. Con Fujimori, la condición de alcalde es un oficio remunerado. Y ahora hay, en los últimos 30 años, una guerra abierta en todos los pueblos andinos y nativos, porque todo el mundo quiere ser alcalde. Y no porque quieren hacerle el bien al pueblo, ni mucho menos, sino porque ser alcalde quiere decir tener un ingreso fijo, uno. Y dos, manejar otro dinero y robar. Y esta es parte de una realidad que viene con los tiempos, viene con la economía, viene con la política, viene con los aires de este siglo. Ya hace un par de añitos, 3, he mandado la carta número 1 que los Tayunsa me han pedido que le entregara, que llegara a manos del presidente Alan García, como a manos del fundador y presidente de Plus Petrol, que en paz descanse, porque ha fallecido, y fue como un hermano mío, como lo es Graña. Seguimos el viaje río Santiago arriba hasta llegar al límite del territorio aguajún, donde está la municipalidad y una emisora de radio local que montaron los de UNICEF antes de mudarse de zona. De aquí en adelante empieza el territorio One Piece, donde está la comunidad galilea y en ella Alfonso Graña, maestro retirado. Buenas. ¿Qué tal? Nos está grabando. Alfonso Graña, indígena One Piece, es o no hijo del emigrante gallego del mismo nombre. En el año 2005, Abreu se lanzó a la aventura de buscar entre los indígenas de la Amazonía peruana al descendiente del gallego Graña, un hombre que se adentró en estas tierras a principios del siglo XX, cuando la samsa, la reducción de cabezas, era aún una práctica común. Sin embargo, se integró con cierto liderazgo entre una gran comunidad de indígenas y sirvió como guía y mediador con los occidentales que venían en viajes de exploración.
En una ocasión rescató un avión accidentado del ejército peruano y ganó honores nacionales. En España surgió cierta literatura en torno a su figura y fue glorificado como rey de los jíbaros por un Víctor de la Serna en vena sensacionalista, porque es imposible ser rey de los jíbaros, aquí no hay trono que valga. Rosamari, mi mujer, tiene ganas de que vayas. En sus pesquisas durante viajes anteriores, Abreu llegó hasta Estegraña, pero aún no sabemos si desciende o no del gallego. Es un galimatías de datos contradictorios. Su partida de nacimiento dice una cosa, los militares que llevan el censo dicen otra, y Alfonso sabe que fue huérfano de padre, pero poco más. Ahora voy a Buenos Aires a estar con la familia del fundador, del presidente de Plus Petrol, que falleció, ¿sabes? A ver si le sacamos para que sigan con la carretera, porque hasta ahora están haciendo algo. Así, ¿no? Sí, sí, está la carretera por allá, está bastante bien. Nativo, ¿quieres? Que soy nativo de aquí. Al nativo no le pasa esto todo. Mientras tanto, Abreu y él hicieron amistad, e incluso Graña tiene una invitación de visita a Galicia. ¿Hasta dónde? Hasta España. Hasta España. Bueno, si quieres. Sí, yo quiero. A ver cómo hacemos. Junio. Junio es un buen mes, pero tendrías que ir a la embajada. Junio. Claro. Nunca te pregunté que soy discreto, ¿ves? Pero es que a veces tengo curiosidad. Yo quiero saber bien cómo he nacido, eso, ¿no? Sí. Pero quiero preguntar a una persona más mayor que yo. Sí. Pero no hay nada. Pues, no hay nada. Aquel niño que estaba en el Pongo de Manseriche en el libro, ¿quién podría ser? Lo que sí se sabe con certeza es que Alfonso Graña tuvo al menos un hijo. Se cuenta que cuando Graña llegó aquí con un amigo, los dos fueron capturados. Al amigo lo mataron y él se salvó por guapo, porque la hija de la Pu lo pidió para ella. ¿Y si realmente para salir de dudas, Abreu acaba proponiendo la vía científica. Descendiente de aquella gente que está en Lima. Bueno, pues ya está. Ya me lo dijiste la primera vez que nos conocimos. No, estoy dispuesto a que hagamos, porque a él me da la impresión de que también le gusta saberlo. No sé quién me dijo. No, Alfonso es español, porque es orejudo. Para seguir investigando la familia Graña, debemos llegar hasta la ciudad de Iquitos, cerca ya de la frontera con Brasil. Luego hay aquí hay una Holando. El cebú aguanta 7 días sin comer y sin beber, sí. Pero los otros animales no. De hecho, este está muriéndose aquí. Por lo menos de echarle un poco de agua. Con un vale por el lomo cuando hace tanto calor. Vamos allá en un barco donde hay más pasajeros que los humanos, donde se duerme y come durante varios días. Abreu le llama el ataúd flotante, y es cierto que las vacas dan mucha pena y el hedor que despiden nos acompaña todo el viaje, pero el paisaje compensa. En el barco tenemos también la oportunidad de conocer la versión de lo indígena que propone la Iglesia Evangelista. Encontramos al payaso voluntario Wilson Ferreira. Hay muchas cosas, por ejemplo, la brujería, muchas cosas, bastantes cosas que están sucediendo ahí. Pero nosotros nos vamos con un Dios poderoso a romper todo eso y a transmitir a los niños una alegría sobrenatural. Y me da mucho gusto pertenecer a un ministerio, a un trabajo humanitario para los niños. Y transmitir esa vida a los niños, haciéndoles jugar, dándoles caramelo, trabajando como payaso. Pero lo más sorprendente es que hemos sembrado algo a esos niños que no conocían ese amor, esa paz, esa tranquilidad. Cuesta sintonizar con estas palabras después de lo que hemos visto y vivido, pero al final surge un punto en común. Las personas en la Amazonía son tan humildes
que no les importa el materialismo y son 10 veces más felices que las personas de la ciudad, y eso no les hace conformistas. ¿Por qué? Porque ellos creen en la naturaleza y la humildad que ellos tienen a mí me transmiten, y ellos y mis amigos se dan cuenta que yo vengo cambiado y yo pienso vivir acá. El viaje es largo, la gente se entretiene como puede, se hacen amigos. Vamos dejando poblaciones atrás y ni siquiera de noche se detiene el trásigo de mercancías, de personas, animales, comida. En el muelle de una de las aldeas me viene a la memoria el artículo de Alan García, El síndrome del perro del hortelano. O lo que es lo mismo, los indígenas que no saben ni quieren explotar su territorio, ni dejan que otros lo hagan. Los amazónicos interpretaron el artículo sin hacer caso de la metáfora literaria, sino por su sentido más evidente. Este es un número de Caretas del 2008, cuando aparece la primera rebelión de Bagua. Y la tesis es: los salvajes, los indios, no son sino marionetas movidas por este par de hombres. Es decir, dos políticos de la oposición. Si hay una lección de racismo es esta, ¿no es cierto? Considerar que los pueblos nativos son absolutamente incapaces de tomar una decisión propiamente. No, en el Perú es muy difícil que haya pensamiento racista ni en la capital ni en el interior. El Perú es un país muy integrado. Nos dicen, pobrecitos esos indios salvajes, viven olvidados en el monte perdido. Hay que auxiliar. O sea, prácticamente como si nosotros fuéramos animales del corral, que no tenemos pensamiento, no tenemos cultura, no tenemos lengua. Yo desde que he nacido, siempre somos personas marginados. Siempre nos tratan como personas de segunda nivel, de última nivel nos tratan. Pero ese no debe existir acá en nuestro país, pero siempre ha habido y hay todavía. Ahora el gobierno pues dice que nosotros, los indígenas, somos salvajes. ¿Por qué? Porque no queremos el desarrollo, ¿no? No es que nosotros seamos salvajes. Nosotros hemos vivido años y somos unas personas, un pueblo de supervivencia. Hemos vivido con lo justo necesario para poder administrar nuestra zona, ¿no? Y hoy en día estamos rompiendo muchos equilibrios y quieren a nosotros meternos en el desarrollo tal como ellos piensan, diseñado desde Lima, diseñado desde el concepto de su visión, pero nuestra visión es muy diferente. Deberían estudiar primero lo que nosotros queremos. Tenemos nuestras propuestas, nuestros programas de alternativa de desarrollo frente a esta propuesta del gobierno, que su propuesta es sacar toda materia prima y lo que prima para el desarrollo es la economía. En cambio, para nosotros no es esa. Lo que tiene que primar son primero los conocimientos, el respeto, después la convivencia con la naturaleza, y nuestras costumbres y nuestras culturas tienen que trabajar conjuntamente con nuestra cosmovisión. En los pueblos indígenas está el germen, el cogollo, el punto de partida de una manera nueva de entender el mundo, de una forma distinta de pensar el desarrollo. Y ya se acuñaron las palabras, ya hay el Allincausay, el buen vivir, el vivir bien, el vivir sin ambición, el vivir sin riqueza, sin gran pretensión, el vivir en articulación y en acuerdo con la naturaleza, con el espacio. No sé qué es lo que pasa por dentro, si esta gente puede vivir feliz, porque lo vemos así y parece una felicidad, desde luego, pero... Rebelio tiene razón. Una Paz tendría que pasar años aquí para entenderles. Pero sí hay algo obvio. Esta es una sociedad del siglo XXI, como todas las demás del mundo, compleja y en transformación, y también con mucho que enseñar. En Iquitos quedan restos de la gloria colonial cauchera de los viejos tiempos,
pero sobre todo es una ciudad portuaria a la que solo se puede acceder por río y por aire. Es conocida por su gran barrio de Belén construido sobre las aguas. También es el principal receptor de la variedad Apache turista, gente que viene más que nada a tener experiencias con la ayahuasca. El hermano Agustino Alberto, otro fichaje de Abreu, aparece en Iquitos como la última oportunidad en este viaje de reflexionar entre Apás sobre el alma indígena. Desde que vine acá me gustó todo, lo indígena. Vivir aislado en la selva, sin las comodidades que habitualmente uno tiene, como puede ser un baño, un servicio higiénico, aislado ahí totalmente. Eso para mí han sido los ejercicios espirituales más grandes de mi vida. Y luego haber entrado un poquito con su mundo, con el chamanismo, un poquito el tema de las plantas maestras, el buen vivir de ellos, que mucha gente confunde con el conformismo, con el sentido de pobreza que tenemos nosotros, lo trasladamos aquí y vemos que aquí viven en la miseria, pero no, es otro concepto de pobreza, de simplicidad, unido a belleza. Toda esa ecología humana es lo que a mí me ha llenado, ¿no? Quizás por carencias, por venir de una Europa vieja. Tú vas por ahí por la zona baja de Belén, todos son niños, todo es en medio de la pobreza, en medio de esa miseria que se vive ahí, en este hacinamiento, esa falta de higiene. Viven la fiesta, están siempre celebrando, disfrutando la vida, ¿no? Sí, del presente. Esa imagen poética del indígena, sí, hay que pisar tierra, ¿no? Nosotros hemos sustituido su mundo por el nuestro, entonces han tenido que adaptarse también. Y en esa adaptación, como no les nacía de dentro, sino ha sido un poco más de supervivencia, pues han contagiado de lo malo de nuestra mentalidad capitalista. Ellos que siempre han sido, por lo general, la mentalidad tribal de compartir. Todo es de todos. Sí. Incluso compartían sus hijos, sus mujeres. Ahora, si no hay dinero por medio, pocos te dan la mano. Es más rápido el progreso, entre comillas, el progreso que avanza, que la capacidad de los indígenas para darse cuenta de los peligros que entraña ese progreso. Entonces, vas a las comunidades, y yo lo veo en los jóvenes que ya visten a la usanza occidental, que ya desprecian lo de sus mayores, la maquinaria del mundo moderno, del poder público, la propaganda, la publicidad, avanza mucho más que nuestros pasitos tímidos todavía en esa cuestión. Hablamos de los indígenas, pero dime, ¿a dónde vamos nosotros? Esta pregunta ha estado dándonos vueltas todo el viaje. Y también su complementaria. Si los indígenas amazónicos resistirán la era de la globalización, la misma que nos ha permitido a nosotros viajar hasta aquí. Como respuesta bromista del destino, nos cae de regalo una ruta por los ríos de Iquitos, ya tocados por el espíritu turístico, hasta llegar a la cabaña de los Bora, una raza que sufrió especialmente los estragos esclavistas de la época del caucho. Hermano de Liborio. Mi hijo está en España. Sí. Bueno, de mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Pasa. Gracias. Traída tú. ¿Sabes lo que me pide la armónica? Creo que esto es lo que Ancuas en Yutupis llamaba el zoológico humano en que quieren convertir a la Amazonía. Una representación montada por una agencia turística, literalmente, con el apoyo logístico de Pluspetrol, ni más ni menos. Casi los juzgo por lo que hacen.
pero lo que hacen se llama supervivencia. Hasta aquí nos ha traído el amable Willy, trabajador de la petrolera, departamento de logística. Antonio piensa que su relación de hermandad con el extinto presidente de la compañía lo acredita como para tener una reunión con el jefe local y tratar de las necesidades indígenas. Yo fui a la oficina, él está con muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Sigues en reunión? Sin embargo, será por la cámara, el jefe, supuesto amigo de Abreu en otros viajes, nos dejó plantados 2 días seguidos. Sí, pero ¿quién nos va a atender si estás tú en reunión? Así que, abortada de momento la misión Pluspetrol. ¿En qué parte estás tú de reunión? Alfonso Graña, el español, venía a Iquitos con frecuencia a vender productos de la selva. Venía con indígenas y les llevaba al cine y a cortarse el pelo. También hizo venir a Iquitos a su hermana Florinda, a la que casó con otro gallego. Florinda tuvo 2 niñas, que llegaron a conocer al hijo del tío Alfonso, el primito salvaje, al que dejaron de ver cuando el tío murió, se cree que en el año 34. Muchas gracias. En Iquitos siguen viviendo las sobrinas de Graña, que nos reciben en su casa con hijos y nueras. Abreu los pone al día sobre sus descubrimientos en la selva a la búsqueda de ese hijo perdido del tío Alfonso. Tenía muy bueno, es un líder. Bueno, ojalá fuese verdad, porque de esa manera pues nosotros nos encontraríamos con un familiar más, ¿no? La posibilidad de tener un familiar indígena vivo todavía provoca reacciones muy diferentes en las 2 generaciones presentes. ¿Cuántos años tenías tú cuando el hijo del tío Alfonso dijeron que había muerto? Yo ya tenía mi hijito, yo estaba casada. Tú te casaste a los 20 años. A los 20 años. Es muy posible que el Alfonso Graña, que tú no haces ningún esfuerzo por recordarte su fisonomía, porque en realidad tú en tu cerebro estás centrado que es un indio. Y entonces, como das a entender que eres medio racista, porque lamentablemente es así. El estudio al hombre ese que ha dicho, ese hombre está cuidando su patrimonio. Mi tío tuvo relaciones con una india, con una indígena. Nos muestran fotos de españoles orejudos y evocan su infancia para hablar del primo selvático. Haga lo posible para traerle a su muchacho acá. Está desperdiciándose con los indios. Pero en ese momento, ese tu sobrino era un indio. Era un español. No, era un indio. ¿Qué? No. Bien salvaje era. Suponte que ella en estos momentos estuviese quemada por el sol. Yo la vería como una india. Una indiecita también. No, nada de india tiene. Sí. ¿Quién tiene esa nariz? Respingada. Todos envidian mi nariz. Bonita es mi nariz. De todas maneras, a toda la vida se han creído ser raza superior. Y realmente no son raza superior. Venían y eran españoles y acá ya la gente, señor, don, ¿no? El español, disculpe que le diga, tiene eso, te hace pasar encima de todos. Yo he conocido a mi familia, a mis padres. Son dominantes los españoles, están dominantes. Aquí vinieron a Perú y madre mía lo que hicieron, ¿no? Qué barbaridad. Sí. Vamos a cortarte 3 pelitos. Delante de las encantadoras hermanas Graña, no queda otra que reconocer que todos somos producto de nuestra época. Lo mejor ha sido comprobar que poco a poco esa lacra del racismo va quedando atrás. Final de viaje en Lima. Abreu se ha marchado a Buenos Aires, va a visitar a la viuda del presidente de Pluspetrol, pretendiendo todavía que Pluspetrol ayude en la causa indígena. Y digo yo, ¿con qué ropa estará sentada la viuda en su casa de Buenos Aires? Cómo deseo que los amazónicos cuenten por sí mismos su historia. Los apás estamos envueltos en demasiadas paradojas. Aunque por otro lado, me encantaría oír lo que tiene que decir Alfonso Graña, por ejemplo, de nuestro mundo urbano, si llega a concretarse su viaje a Galicia. No cabe ser ingenuo ante lo que está pasando. Muchos han dejado la vida en la defensa de la Amazonía y me temo que otros la dejarán. Pero hay algo en lo que le doy la razón a Abreu y a los indígenas también.
Hay que agotar las vías de diálogo en este problema acuciante que afecta hasta el último de nosotros. Más allá de las frases hechas, más allá de las postalitas, la Amazonía es sagrada, es verdad, por la vida que alberga y porque posibilita la vida en todo el planeta. Y con esto en mente voy a reflexionar en cómo elaborar para vosotros mi particular carta número 1. Y mientras os dejo con unas últimas palabras de sabios. Para la concepción indígena, la naturaleza es la madre que hay que respetar y con la cual hay que coexistir, ¿no es cierto? Y es una concepción animista y panteísta, o sea, la naturaleza está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de la naturaleza. Esta concepción marca un punto de vista totalmente radical con relación al uso de la naturaleza. Esta concepción, evidentemente, es una concepción que para algunos es una concepción primitiva e inviable, pero para los filósofos postmodernos, esta es la concepción que legitima un nuevo paradigma ecológico a nivel mundial, porque el hombre, para poder salvar el planeta y salvarse a sí mismo, tiene que restablecer una relación diferente con la naturaleza, y es posible, eso es posible. Lo que nos están diciendo los pueblos indígenas es: defender nuestra naturaleza es defender el planeta. Y nos están diciendo, juntémonos, unámonos, y la tarea grande de hoy es establecer los puentes, de cómo articular bases comunes para que indígenas y no indígenas tengamos posiciones comunes en la política. Los pueblos indígenas solos no podrán cambiar el mundo. Lo saben mejor que nadie ellos. Imama hunik bayati puseti chamui. Huka asya atumnas dasi mahidak amawi. Atumnas kam chama yimu wanki milo atisa dasoi amu tuya maya tama puamu. Huyang dasi mino amu chamayat mu. Busi abonos kam ulunak mayarai. Nuyo asat kamu ashi nuka kamu chamak gas tutinawati chamak nui nang kalgo achati. Ahutap chakmuk si imaga kuati nuyo takun busa tagai nunak. Ando yama yanut, ando yama yanut, ando yama yanut. Toshim hanku ajit, toshi shinkin ajit, toshim hanku ajit, toshi shinkin ajit. Ando yama yanut, ando. No wachichang takut, no wachichang takut. Ame waki gamun, nihima tak. No watuhut naput, no watuhut naput. Toshim hanku ajit, toshi shinkin ajit, toshim hanku ajit, toshi shinkin ajit. Andu, andu, andu. No wachichang takut. No wachichang takut, ame waku gamut, ichiasa jisam. Ando yama yandut, ando andut, ando yama yandut, ando yama yandut. Toshim hanku ajit, toshi shinkin ajit, toshim hanku ajit, toshi shinkin ajit. Yakiya, 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 bakyamba, bika sanuba, bika sanuba, aminim chimina, diya diya wangmai. Yakiya, bakyamba, wikimu tina. Yaki yaki hubaya ayatu amana. No no yo hamatama, no yo hamatama. Oh kina ayatu chatama. Sangui ki timuna, satame ki tame ki, kwa mina, kwa mina.